Hola estimados amigos y suscriptores, Katy Vaca nuevamente con ustedes. Vamos a revisar el día de hoy el decreto 1109 relacionado con el anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio 2020. Recordemos que este decreto, si bien es cierto, fue firmado por parte de la presidencia, pero este documento aún no se encontraba oficial. ¿Por qué? Porque no estaba publicado en el registro oficial. El día viernes 31 se publica en el suplemento al registro oficial 258 y a partir de esa fecha pues viene a tener vigencia y obviamente es aplicable y obligatorio para todas las personas que se encuentren como sujetos obligados al pago de este anticipo. Tengamos en cuenta el porqué de la creación de este anticipo. Este decreto nos señala que se crea con la finalidad de financiar gastos prioritarios incluidos en el presupuesto general del Estado para la atención de las necesidades asociadas al impacto social y económico de la emergencia sanitaria, de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Tengamos en cuenta varios temas interesantes sobre este anticipo. ¿Qué es lo que sucede? El espíritu de la creación del anticipo del impuesto a la renta hace muchos años atrás, pues justamente fue esto, fue generarse para efectos de emergencia pública. Y es de ahí desde donde se ha venido cancelando este anticipo de impuesto a la renta. En este momento, obviamente, el Estado se encuentra en un estado de emergencia y está en toda su capacidad, basándose en lo que sería su potestad dentro de la Constitución y también las diferentes leyes que así le permiten generar un pago anticipado de impuesto a la renta a diferentes contribuyentes. Recordemos también que la Ley de Régimen Tributario Interno, si bien es cierto, dentro del artículo 41, establece el pago de un anticipo de impuesto a la renta a partir del ejercicio 2020. Básicamente, este anticipo ya no es obligatorio como lo era anteriormente. ¿Por qué? Porque la Ley de Simplificación Tributaria, en diciembre del 2019, pues no lo derogó, sino que simplemente cambió su naturaleza de manera obligatoria a manera voluntaria. Entonces, tengamos en cuenta que el anticipo de impuesto a la renta sigue existiendo dentro de la ley de régimen tributario, pero de manera voluntaria. Ahora, obviamente, la forma de pago y los sujetos obligados al pago de este anticipo van a ser totalmente diferentes en relación a lo que se está generando en este momento a través de este decreto. ¿Cuáles son los sujetos o quienes están obligados al pago del anticipo? Pues bien, el decreto ejecutivo nos señala que todas las sociedades y personas naturales con ingresos grabados en el ejercicio fiscal 2020, excepto ingresos en relación de dependencia. Es decir, que cualquier tipo de ingresos que puedan obtener las personas naturales o las sociedades, siempre y cuando se encuentren grabados para efectos de impuesto a la renta, estarían sujetos al pago de este anticipo, a excepción de aquellas personas que laboran o laboramos en relación de dependencia. Estos ingresos obviamente no se incluirán dentro de lo que son pagos del anticipo. Luego nos dice sociedades y personas naturales con ingresos grabados en el ejercicio fiscal 2019 igual o superiores a 5 millones de dólares. Y luego nos dice quienes hayan obtenido utilidad en el periodo enero a junio del ejercicio fiscal 2020. En este momento la lectura básicamente que nosotros tenemos es que para que una persona deba cancelar este anticipo de impuesto a la renta, debería cumplir estas tres condiciones. Es decir, que sus ingresos se encuentren grabados para el ejercicio 2020, que sus ingresos en el 2019 hubiesen superado los 5 millones de dólares y que en el ejercicio fiscal 2020, al corte del mes de junio, hubieran obtenido una utilidad contable. Debemos considerar estos tres puntos tomando en consideración lo que ha señalado mediante cadena nacional el presidente de la República, pues señala que básicamente serán pagados este anticipo por aquellos contribuyentes con una mayor capacidad o con un mayor nivel de ingresos y que con esto se pretendería recaudar 230 millones de dólares. Consideraríamos que los tres elementos deberían o las tres condiciones deberían cumplirse para el pago de este anticipo. ¿Quiénes no estarían obligados al pago de este anticipo?
nos dice que no estarían obligados al pago de este anticipo, en primer lugar, las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes son estas micro, pequeñas y medianas empresas? Aquellas personas naturales o aquellas sociedades que básicamente durante el ejercicio fiscal 2019 tuvieron ingresos desde 0 hasta 5 millones de dólares. Para hablar de microempresas hablamos de aquellas empresas o personas naturales que tuvieron ingresos hasta 300,000 dólares. Las pequeñas empresas que tuvieron desde 300,000 con un centavo hasta 1 millón. Y las medianas empresas aquellas que tuvieron de 1,1 millón hasta 5 millones de dólares. ¿Qué es lo que nos señala el reglamento de inversiones del Código de la Producción? Esta sería la clasificación. Es decir, aquellas empresas o aquellas personas que se encuentran dentro del catálogo de microempresas, hablaríamos de que no se encuentran obligados al pago del anticipo del impuesto a la renta. Tampoco pagarían anticipo de impuesto a la renta aquellas sociedades que tengan ingresos exentos en el ejercicio fiscal 2020. ¿Quiénes son estas sociedades? Pues obviamente las vamos a encontrar aquellas sociedades que obtengan ingresos que se encuentran enumerados dentro del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Un ejemplo claro, las instituciones sin fines de lucro. Un ejemplo claro, las instituciones del Estado. Básicamente, hablaríamos de ejemplos básicos sobre ingresos exentos o instituciones que no tendrían que pagar anticipo de impuesto a la renta por el ejercicio 2020. Y por último nos dice aquellos contribuyentes que se encuentran incluidos en el decreto 1021. ¿Quiénes son estos contribuyentes? Aquellos con sociedades básicamente que su domicilio sea la provincia de Galápagos, quienes tengan actividad económica, sean líneas aéreas, sectores de turismo relacionados con el alojamiento o comida, el sector agrícola, los exportadores habituales de bienes, que el 50% de sus bienes correspondan a exportación de bienes, y quienes tengan actividad económica en el sector acuícola. Básicamente, estos serían los sujetos que no estarían obligados al pago del anticipo de impuesto a la renta. ¿Cómo realizaríamos el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2020? Tengamos en consideración que no será el cálculo que se encuentra establecido en el artículo 41. Se aplicará lo que nos señala básicamente este decreto 1109. ¿Qué quiere decir o qué nos dice básicamente este decreto? Nos habla de que nosotros deberemos tomar el 85% de la utilidad contable que usted tenga en lo que es el primer semestre del ejercicio fiscal 2020. A este 85% de su utilidad contable, usted va a multiplicarle por el 25% y va a obtener su anticipo determinado para el ejercicio 2020. A este valor, usted le va a restar las retenciones que le efectuaron durante este primer semestre del ejercicio 2020 y obtendrá el anticipo por pagar. Ahora, ¿qué sucede si un contribuyente desea pagar un valor más alto al determinado en esta fórmula? Pues puede hacerlo. Esto obviamente tiene que tomar en consideración que siempre será un crédito tributario para su impuesto a la renta. Y obviamente que tendrá que cancelarlo o pagarlo dentro de los plazos que señala también este decreto ejecutivo. Veamos un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un corte contable en este momento, enero-junio, de una empresa X, que ha obtenido una utilidad contable hasta este momento por 740,000 dólares. Si realizáramos un cierre o una proyección de nuestro impuesto a la renta, ¿qué es lo que sucedería? Lo primero que nosotros deberíamos calcular siempre es la participación a trabajadores. Obviamente nosotros deberíamos sumar y restar lo que se refieren a partidas conciliatorias. ¿A qué nos referimos con las partidas conciliatorias? Aquellos ingresos exentos, aquellos gastos no deducibles, aquellos beneficios tributarios que obviamente forman parte de la conciliación tributaria y que logran con estos dos valores, con la participación a trabajadores y las partidas conciliatorias, sumar o restar a la utilidad contable y llegar a obtener una base imponible o una utilidad gravable. Normalmente, nosotros a esta utilidad imponible o a esta utilidad gravable vamos a calcularle el 25% del impuesto a la renta, que lo conocemos como un impuesto a la renta causado. A este impuesto a la renta causado, nosotros normalmente restamos el anticipo de impuesto a la renta, que en este caso, hasta este momento, no lo habíamos tenido, retenciones del ejercicio 2020 que nos hubieran efectuado. Si es que usted fuera
una empresa que realiza importaciones de bienes de capital, de materia prima, de insumos que le van a servir para producir otro tipo de bienes, pues obviamente estaríamos teniendo derecho a crédito tributario por impuesto a la salida de divisas. Y si es que usted mantuviera remanentes de retenciones de años anteriores, siempre y cuando éstas no excedan los 3 años, pues obviamente también tendría derecho a ese crédito tributario. Es decir, si nosotros restamos todos estos créditos tributarios de nuestro impuesto a la renta causado, en este momento tendríamos que pagar aparentemente un impuesto a la renta de $106,000. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Tal como nos presenta el anticipo y el decreto ejecutivo 1109. Toma en consideración únicamente la utilidad contable, es decir, tomamos estos mismos $740,000 que hubiera arrojado esta empresa. Tengan en cuenta que estamos considerando empresas que manejen ingresos de más de $5 millones. Hablaríamos de que a esta utilidad contable nosotros deberíamos multiplicarle o obtener el 85% de la misma. De este 85%, nosotros deberíamos multiplicar o determinar el 25%. Y a este 25%, que básicamente se vendría a convertir en nuestro anticipo determinado, deberíamos restarle las retenciones en la fuente, que son los $28,000, los mismos que estamos haciendo constar acá en nuestro cuadro anterior. ¿Qué quiere decir? Que en este momento usted tiene que pagar $129,250 de anticipo de impuesto a la renta por el ejercicio 2020. Tenga en consideración algo. Nosotros tenemos obviamente diferencias con el valor que tenemos en este escenario sin anticipo. ¿Por qué? Porque obviamente en nuestros cálculos de anticipos jamás se han descontado lo que son los créditos tributarios por impuesto a la salida de divisas y tampoco de retenciones anteriores. Esto se aplica siempre para lo que es la liquidación anual del impuesto a la renta. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es pagando el impuesto a la renta de este primer semestre. ¿Cómo va a cancelar usted este anticipo? Pues bien, la disposición nos señala que este anticipo podrá ser pagado de dos formas. La una en una sola cuota hasta el 14 de agosto o la otra en 3 cuotas, que puede ser una primera cuota hasta el 14 de agosto, una segunda cuota hasta el 14 de septiembre y una tercera cuota hasta el 14 de octubre. Es importante que tengamos en consideración que nos señala que no será susceptible a facilidades de pago. ¿Existe interés por retraso? Pues sí. Los sujetos obligados a cancelar el anticipo de impuesto a la renta para este ejercicio 2020, si no se efectuaran dentro de estos plazos, dentro de estos días 14, pues automáticamente tendrán que pagar intereses como cualquier otra obligación tributaria vencida e incluso multas en el caso de que así se lo estableciera. Debemos tener en cuenta, y es muy importante, una disposición final de este decreto 1109. Nos dice que de la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, se encargará el Servicio de Rentas Internas, entidad que podrá ejercer todas sus facultades legalmente establecidas a efecto de velar por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, y asimismo emitirá la normativa secundaria necesaria para su adecuada aplicación. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que en esta semana, mis estimados amigos, pues obviamente estaremos recibiendo varias resoluciones por parte de la Administración Tributaria. Una de ellas que vendría a ser relacionada con el anticipo del impuesto a la renta, con diferentes situaciones que vendrían a normar y a darnos ciertos procedimientos de cómo vamos a tener que hacer los pagos, de qué manera se harán las liquidaciones y pues tendremos que estar atentos a estas disposiciones legales. Esperamos que tengan un excelente día. No se olviden que somos KDA, Fundación El Contador.